¿Qué pasaría si las estrellas que admirabas estuvieran enredadas en una red de crimen y poder, y si el glamour que adorabas escondiera un mundo de peligro y engaño? La edad de oro de Hollywood no solo se trataba de sueños, se trataba de acuerdos. Acuerdos hechos en las sombras, con hombres que tenían las llaves tanto de la fama como del miedo. Desde los amigos mafiosos de Frank Sinatra hasta las conexiones fatales de Marilyn Monroe, la línea entre la fama y el inframundo era más delgada de lo que creerías. Prepárate para ver la pantalla grande de una manera completamente nueva. Mark Wahlberg. La transformación de Mark Wahlberg, de miembro de una pandilla a superestrella global, es una de las historias de redención más notables de Hollywood. A los 16 años, Wahlberg se describía a sí mismo como un matón involucrado con drogas y violencia. Su momento más oscuro llegó en 1989, cuando atacó a 2 hombres vietnamitas afuera de un bar en Boston, dejando a uno ciego de un ojo. Fue sentenciado a 2 años y medio de prisión, cumpliendo 45 días antes de ser liberado por buen comportamiento. La vida de Wahlberg cambió cuando su hermano, Donnie, lo introdujo en la escena musical. Como Marky Mark, encabezó las listas con Good Vibrations, aprovechando su reputación callejera para convertirse en estrella del pop. Pero la música fue solo el comienzo. Su debut como actor en Boogie Nights mostró su versatilidad, ganando elogios de la crítica. El papel más desgarrador de Wahlberg llegó en Los Infiltrados, donde interpretó al sargento Clint Rourke, un policía infiltrado por la mafia irlandesa. El papel le exigió revivir sus días de pandillero, un proceso que describió como exorcizar demonios. En una entrevista con Rolling Stone, Wahlberg admitió: "Usé cada parte de esa ira de mi pasado. Muy Ratchet." Hoy, la filantropía de Wahlberg refleja su trayectoria. Su fundación juvenil, Mark Wahlberg, ayuda a adolescentes en riesgo, demostrando que incluso los capítulos más oscuros pueden conducir a la redención. Liza Minnelli. La vida de Liza Minnelli ha sido un torbellino de glamour y controversia, muy parecido a los personajes que ha interpretado en la pantalla. Su conexión con la mafia surgió en la década de 1970 a través de su relación con Gianni Russo, un hombre con vínculos con la familia del crimen de Frank Costello. Russo, conocido por su personalidad extravagante y sus conexiones tanto con el inframundo como con la élite de Hollywood, se convirtió en una figura habitual en el círculo social de Minnelli. Su relación no fue solo una nota al pie en los tabloides, fue una colisión de mundos. Russo, quien afirmaba haber sido mensajero de Costello en su juventud, a menudo presumía de su habilidad para navegar tanto en la mafia como en la industria del entretenimiento. Minnelli y Russo fueron vistos juntos en eventos de alto perfil, incluidos espectáculos en Las Vegas y fiestas exclusivas. Al final, la carrera de Minnelli brilló más que sus titulares de tabloides. Su actuación ganadora del Oscar en Cabaret en 1972 sigue siendo un testimonio de su talento, incluso cuando su vida personal continuó siendo un tapiz de intrigas y exparejas. Wayne Newton. La voz aterciopelada de Wayne Newton y su encantadora personalidad lo convirtieron en una leyenda de Las Vegas, pero su ascenso a la fama se entrelazó con las oscuras figuras del crimen organizado. En la década de 1980, Newton admitió haberse cruzado con Guido Pinos, un miembro reputado de la familia criminal Carlo Gambino de Nueva York. Su encuentro no fue solo una reunión casual, fue parte de la compleja relación de Newton con el mundo de Lampa. Circulaban rumores de que la copropiedad de Newton del Hotel Aladdin, más tarde Planet Hollywood, lo posicionaba como un testaferro de la mafia. El hotel se convirtió en un punto de encuentro para la actividad de la mafia, con Newton supuestamente haciendo la vista gorda a los tratos que tenían lugar a puerta cerrada. La situación se volvió peligrosa en 1980 cuando Newton fue nombrado testigo del gobierno en el juicio de Pinos y su compañero mafioso, Frank Piccolo. Frente a amenazas de muerte, Newton fue puesto bajo protección del FBI, usando un chaleco antibalas durante las apariciones en el tribunal. Jayne Mansfield. La figura de reloj de arena y la personalidad seductora de Jayne Mansfield la convirtieron en un símbolo sexual de los años 1950, pero su vida privada estaba entrelazada con la familia criminal Colombo. Su conexión con el subjefe de la mafia, Sonny Franzese, comenzó en el Lightning Quarter Nightclub, donde Mansfield actuó en 1955. Franzese, un habitual del club, estaba cautivado por su encanto. Su relación no fue solo un romance de tabloide, fue un baile con el diablo. Franzese, conocido por su temperamento y lealtad a la mafia, supuestamente amenazó al esposo de Mansfield, Mickey Hargitay, durante su breve matrimonio. "Si aparece aquí, habrá problemas", advirtió Franzese a los dueños del club. La fascinación de Mansfield por Franzese fue de corta duración, pero su encuentro destacó el glamour del inframundo de la época. En su autobiografía, la autobiografía de Jayne Mansfield, ella describió a Franzese como un hombre que vivía según sus propias reglas, al igual que los personajes que interpreté. Aunque su relación terminó sin escándalo, sigue siendo una nota al pie en la enredada historia de Hollywood, con el crimen organizado, un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes a veces coquetean con la oscuridad.
June Lang. La carrera de June Lang como estrella de cine en los años 30 estuvo marcada por la gracia y la belleza, pero su vida personal dio un giro hacia el inframundo cuando se casó con Johnny Rosselli, un capo de la organización de Chicago. Su boda de 1939 fue un cuento de hadas de Hollywood, hasta que la realidad se impuso. La doble vida de Rosselli como mafioso y productor de cine creó una paradoja. De día, se codeaba con ejecutivos de estudios. De noche, dirigía operaciones de juego y extorsionaba a sindicatos. Lang, con su cabello rubio y ojos azules, era la pareja ideal para un hombre que necesitaba proyectar respetabilidad. Pero Lang afirmaba desconocer la verdadera profesión de Rosselli, una afirmación que desafía la credibilidad. Los lazos de Rosselli con la mafia no eran un secreto en Hollywood. Sin embargo, Lang sostenía que no sabía nada hasta su divorcio en 1943. Me casé con un extraño, escribió más tarde en sus memorias. Mi vida en Hollywood. Después de su separación, Lang se distanció del escándalo, enfocándose en su carrera. Sin embargo, el matrimonio sigue siendo un testimonio de cómo el crimen organizado se infiltró incluso en los rincones más inesperados de Hollywood. Cary Grant. La sofisticación elegante de Cary Grant lo convirtió en el epítome del glamour de Hollywood, pero incluso su imagen impecable tenía una oscura corriente subterránea. Según Hollywood and the Mob de Tim Adler, Grant recibió ayuda para impulsar su carrera de parte del grupo de Chicago en los años 1930. La conexión comenzó con Frank Nitti, el subjefe del grupo, quien supuestamente obligó a los ejecutivos del estudio a darle papeles principales a Grant. El ascenso de Grant se debía tanto a la influencia de Nitti como a su encanto. Los lazos de Grant con Bugsy Siegel añadieron otra capa al misterio. Los dos fueron vistos juntos en el Flamingo Hotel de Siegel, donde Grant jugaba intensamente. Los rumores sugerían que Siegel proporcionó a Grant préstamos para cubrir sus pérdidas, creando un vínculo de obligación. Aunque Grant nunca reconoció públicamente estas conexiones, su carrera se benefició del alcance de la mafia. Su capacidad para navegar en el mundo sombrío sin escándalos habla de su genio para la reinvención. Al final, el legado de Grant permanece intacto, un testimonio del poder de Hollywood para transformar incluso los vínculos más oscuros en oportunidades doradas. Bing Crosby. La imagen saludable de Bing Crosby como el rey de la música navideña ocultaba un lado más oscuro, su obsesión con el juego y los mafiosos que lo respaldaban. Las frecuentes visitas de Crosby a casinos controlados por la mafia en Las Vegas y Reno lo pusieron en estrecho contacto con figuras como Bugsy Siegel y Mickey Cohen. Sus deudas de juego llevaron a rumores de conexiones con la familia criminal de Carlo Gambino. En la década de 1950, Crosby se vio obligado a pagar una deuda de $110,000 a mafiosos después de una racha de pérdidas, una suma que casi lo arruinó financieramente. Frank Sinatra intervino, ayudando a Crosby a navegar las peligrosas aguas del crimen organizado. La relación de Crosby con la mafia no era solo financiera, era social. Jugaba al golf con mafiosos como Tony Accardo y asistía a fiestas donde la línea entre entretenimiento y crimen se desdibujaba. Su encuentro borracho en 1947 con gánsteres en una habitación de hotel en Los Ángeles, donde escapó por poco de un atentado de la mafia rival, subrayó la profundidad de sus vínculos. Jean Harlow. El ascenso de Jean Harlow de actriz en apuros a ícono de Hollywood fue impulsado por un préstamo controvertido de Abner Willman, un mafioso vinculado a la mafia de Nueva Jersey. En 1930, la joven Harlow, de 19 años, pidió prestado $500,000 de Willman para asegurar un contrato con Columbia Pictures. Willman, conocido como el Al Capone de Nueva Jersey, no se detuvo en financiar los sueños de Harlow. Se convirtió en su protector y asesor, asegurándose de que su camino hacia el estrellato permaneciera sin obstáculos. Los posteriores papeles de Harlow en películas como Public Enemy y Red Dust consolidaron su imagen como la novia de gángster por excelencia, un estereotipo que ella tanto abrazó como trascendió. Su relación terminó trágicamente cuando el segundo esposo de Harlow, Paul Byrne, se suicidó en 1932. La influencia de Willman se desvaneció, pero la carrera de Harlow se disparó. A mediados de la década de 1930, ella era una de las principales estrellas de MGM. Su cabello rubio platino y su personalidad audaz la convirtieron en un símbolo del Hollywood antes del código. Los primeros vínculos de Harlow con Willman quedaron como una nota al pie en su leyenda, un recordatorio de cómo la ambición y el crimen podían entrelazarse en la búsqueda de la fama. Su muerte a los 26 años, oficialmente por insuficiencia renal, añadió al misterio, dejando especulaciones sobre si su pasado la alcanzó. Tony Bennett. La dorada voz de Tony Bennett y su elegante presencia en el escenario lo convirtieron en una leyenda del jazz, pero su carrera temprana fue impulsada por un presunto respaldo financiero del crimen organizado. Según Jazz Times y el biógrafo de Bennett, David Ivanier, el ascenso del cantante coincidió con inversiones de figuras vinculadas a la familia criminal por Fazzi.
El avance de Bennett a finales de los años 1940 y 1950 ocurrió durante una época en la que muchos clubes y discográficas tenían vínculos con la mafia. Su disposición a actuar en lugares de la mafia como el Copacabana y The Sands lo mantenía en el centro de atención y en buenos términos con la mafia. A finales de los años 70, la vida de Bennett tomó un giro oscuro cuando se involucró con una mujer vinculada a Anthony Spilotro, el jefe de la mafia de Las Vegas. La relación terminó violentamente cuando Spilotro enfrentó a Bennett usando una guía telefónica para agredirlo, un momento que supuestamente impulsó la decisión de Bennett de entrar en rehabilitación. Liza Minnelli. La vida de Liza Minnelli ha sido un torbellino de glamour y controversia, muy parecido a los personajes que ha interpretado en pantalla. Su conexión con la mafia surgió en la década de 1970 a través de su relación con Gianni Russo, un hombre con lazos con la familia criminal de Frank Costello. Russo, conocido por su personalidad extravagante y sus conexiones tanto con el inframundo como con la élite de Hollywood, se convirtió en un habitual del círculo social de Minnelli. Su relación no fue solo una nota al pie de página en los tabloides, fue una colisión de mundos. Russo, quien afirmaba haber sido mensajero para Costello en su juventud, a menudo se jactaba de su habilidad para navegar tanto en la mafia como en la industria del entretenimiento. Minnelli y Russo fueron vistos juntos en eventos de alto perfil, incluidos espectáculos en Las Vegas y fiestas exclusivas. Las memorias de Russo, Mi vida en la mafia y Hollywood, detallan sus escapadas, incluyendo un trío notorio que involucró a una showgirl de Las Vegas, una historia que difuminó las líneas entre mito y realidad. La disposición de Minnelli para abrazar el estilo de vida salvaje de Russo levantó cejas, pero también destacó su inclinación por vivir al límite. Al final, la carrera de Minnelli eclipsó sus titulares de tabloides. Su actuación ganadora del Oscar en Cabaret sigue siendo un testimonio de su talento incluso cuando su vida personal siguió siendo un tapiz de intriga y exceso. Frank Sinatra. Frank Sinatra no solo era la voz del estilo estadounidense, era la encarnación de una relación compleja entre la celebridad y el crimen. Los lazos de Sinatra con la mafia eran profundos, cultivados en las calles de Hoboken, Nueva Jersey, donde sus padres se codeaban con gángsteres como Lucky Luciano y Meyer Lansky. A medida que Sinatra alcanzaba la fama, sus conexiones con el inframundo lo seguían como una sombra. En 1953, la carrera de Sinatra fue revitalizada por su papel ganador del Oscar en De aquí a la eternidad, un avance supuestamente orquestado por Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago. Giancana presionó a los ejecutivos del estudio para que seleccionaran a Sinatra, demostrando que la amistad y el miedo podían ser más poderosos que el talento. El Cal Naval Lodge de Sinatra en Lake Tahoe se convirtió en el patio de recreo de los mafiosos, hospedando a figuras como Willie Moretti y Bugsy Siegel. Los pisos del casino del hotel zumbaban con juegos de altas apuestas donde Sinatra socializaba tanto con celebridades como con criminales. Los archivos del FBI sobre Sinatra, que abarcan más de 2,000 páginas, documentaron sus asociaciones con casi una docena de figuras del crimen organizado. Pero la relación de Sinatra con la mafia no era solo transaccional. Él estaba fascinado por su poder, su código de silencio y su encanto implacable. Esta dualidad, parte crooner, parte consigliere, definió su persona. Cuando El Padrino se estrenó en 1972, circulaban rumores de que el personaje Johnny Fontaine parodiaba los vínculos de Sinatra con la mafia. Sinatra lo negó, pero los paralelismos eran imposibles de ignorar. A medida que Sinatra envejecía, sus amigos mafiosos desaparecían en la historia, pero su influencia permaneció. Su legado es un cóctel de arte e infamia, un testimonio de cómo Hollywood y el inframundo una vez compartieron el mismo foco. Marilyn Monroe. La trágica historia de vida de Marilyn Monroe es uno de los misterios más perdurables de Hollywood. Pero debajo de la figura de la rubia explosiva se encontraba una mujer enredada en una red de intriga política y crimen organizado. Las conexiones de Monroe con la mafia comenzaron con su supuesto romance con Sam Giancana, el mismo jefe de la mafia de Chicago que ayudó a Sinatra. Giancana no era solo un gángster, era un remediante, un espía y un hombre con acceso a las más altas esferas del poder. La relación de Monroe con Giancana coincidió con su involucramiento con el presidente Kennedy, creando una peligrosa intersección de política, sexo y crimen. Según The Guardian, Giancana utilizó a Monroe como un conducto para espiar a Kennedy, convirtiéndola en una peón involuntaria en un juego de poder. Cuando Monroe amenazó con exponer su romance, Giancana supuestamente le advirtió que guardara silencio. El 5 de agosto de 1962, Monroe fue encontrada muerta en su casa de Brentwood. La decisión oficial fue suicidio, pero las teorías de conspiración persisten. El autor John Davis en Marilyn Monroe. La historia completa afirma que la mafia la silenció para proteger su influencia sobre Kennedy. Los archivos del FBI sobre Monroe.
revelado décadas después, muestra vigilancia de sus movimientos y llamadas telefónicas, insinuando un encubrimiento más profundo. La muerte de Monroe sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Hollywood, un recordatorio de los peligros de cruzar la línea entre el glamour y el poder. Al Pacino. La transformación de Al Pacino en la realeza de la mafia comenzó con El Padrino en 1972, una película que redefinió la narración cinematográfica. Pero la interpretación de Pacino de Michael Corleone no fue solo actuación, estuvo informada por encuentros reales con el crimen organizado. Durante el rodaje, Pacino pasó tiempo con miembros de la familia genovese, observando sus gestos y patrones de habla. La producción en sí fue acosada por la interferencia de la mafia. Joe Colombo, líder de la familia criminal Colombo, exigió a Paramount que eliminara la palabra mafia del guión, temiendo que estigmatizara a los italoamericanos. El estudio accedió, pero la influencia de Colombo se extendió más allá de la semántica. El actor Lenny Montana, quien interpretó a Luca Brasi, fue anteriormente un matón para la familia Colombo. Su autenticidad en el set no fue accidental, fue un producto de su pasado. La inmersión de Pacino en el papel fue tan intensa que, según se informa, adoptó el código de silencio de la familia Corleone. En El Padrino, parte 2 en 1974, sus escenas con Robert De Niro no requirieron ensayo. Su química nació de un respeto mutuo por la lógica brutal del inframundo. Los papeles posteriores de Pacino, como en Scarface y Heat, continuaron desdibujando la línea entre actuación y realidad. Sus interpretaciones no solo eran actuación, eran una ventana al alma del crimen organizado. Pacino dijo una vez, no puedes interpretar estos roles sin entender la oscuridad. Para él, eso significaba mirar al abismo y sobrevivir. Mickey Cohen. Mickey Cohen no era solo un gángster, era un creador de reyes. En la Los Ángeles de la posguerra, Cohen controlaba las redes de vicio de la ciudad, desde casas de apuestas hasta extorsiones en clubes nocturnos. Su influencia se extendía a la gran pantalla, donde cultivaba amistades con estrellas como Humphrey Bogart, Cary Grant y Frank Sinatra. La relación de Cohen con Hollywood comenzó en los años 1940, cuando presionó a los estudios a través del sindicato de extras de cine, amenazando con incluir en listas negras a los actores que no pagaban protección. Su autobiografía, en mis propias palabras, detalla cómo coaccionó a Howard Hughes para que promoviera a su novia, Jane Russell, en El Forajido en 1943. Pero el imperio de Cohen no se construyó solo sobre el miedo. Entendía el valor de la publicidad. Cuando Bugsy Siegel fue asesinado en 1947, Cohen se convirtió en la fuente principal para los reporteros que buscaban primicias sobre la violencia de la mafia. Sus veladas en el Brown Derby atraían tanto a celebridades como a criminales, creando una mezcla surrealista de fama y delito. En 1951, la suerte de Cohen se agotó. Condenado por evasión de impuestos, fue sentenciado a 15 años de prisión. Al ser liberado, se convirtió en una sensación mediática, aprovechando su notoriedad para una carrera como consultor en películas como Mickey Cohen, Gángster de Hollywood en 1970. Su legado perdura como un símbolo del pacto fáustico de Hollywood con el crimen organizado. Bugsy Siegel. El sueño de Bugsy Siegel era transformar el desierto en un parque de diversiones para los ricos y famosos. Como el hombre detrás del primer casino de lujo de Las Vegas, Siegel fusionó el glamour con el engaño, creando un modelo que definió a la ciudad del pecado durante décadas. La visión de Siegel para el Hotel Flamingo era ambiciosa, pero estaba condenada. Los sobrecostos y las demoras enfurecieron a sus socios en la familia criminal genovese, quienes veían el proyecto como un pozo sin fondo. La noche del 20 de junio de 1947, Siegel estaba sentado en su casa de Beverly Hills, revisando libros de contabilidad. Una ráfaga de disparos rompió la ventana, matándolo instantáneamente. El asesinato sigue sin resolverse, pero la mayoría de los historiadores culpan a Meyer Lansky, el antiguo socio de Siegel, por ordenar el golpe. Los vínculos de Siegel con Hollywood eran tanto personales como profesionales. Salió con Virginia Hill, una corista con conexiones a múltiples estudios. Su relación sirvió de tapadera para las operaciones de lavado de dinero de Siegel, que canalizaban efectivo a través de cuentas bancarias suizas y empresas fachada. En la muerte, Siegel se convirtió en una figura del folclore, inmortalizado en películas como Bugsy en 1991. Pero su verdadero legado se encuentra en Las Vegas, donde las luces de neón aún parpadean con los fantasmas de su ambición. La ciudad que construyó sigue siendo un monumento a la duradera asociación entre el crimen organizado y el entretenimiento. Johnny Roselli. El poder de Johnny Roselli en Hollywood no se derivaba de éxitos de taquilla o elogios de la crítica, venía del miedo. Como capo del grupo de Chicago, Roselli secuestró los sindicatos de Hollywood en la década de 1940, convirtiéndolos en instrumentos de extorsión. Su arma preferida, la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, un sindicato que controlaba mediante la violencia y la intimidación. El plan de Roselli era sencillo.
Los estudios pagaron protección para evitar huelgas, mientras que los miembros del sindicato recibían sobornos por cumplir. Aquellos que resistieron enfrentaron golpizas o algo peor. En 1941, el director William Wyler acusó a Rosselli de intentar incendiar su estudio para cobrar el dinero del seguro. La influencia de Rosselli se extendía más allá de las estafas laborales. Obligaba a los estudios a contratar actores afines a la mafia e incluso se aventuró en la producción cinematográfica. Su asociación con Mickey Cohen creó un sindicato que dominaba los anillos de juego y prostitución de la costa oeste. En la década de 1960, el currículum de Rosselli dio un giro extraño. Reclutado por la CIA, ayudó a planear el asesinato de Fidel Castro utilizando píldoras venenosas y puros explosivos. El plan fracasó, pero la doble vida de Rosselli como mafioso y espía ejemplificaba las líneas difusas entre el crimen y el gobierno. El cuerpo de Rosselli fue encontrado en un canal de Miami en 1976. Sus manos y pies amputados, una ejecución característica de un mafioso. Su muerte marcó el fin de una era en la que el crimen organizado podía intimidar a Hollywood para que se sometiera. Lana Turner. La imagen de Lana Turner como la chica del suéter de Hollywood enmascaró una vida de turbulencia. Su séptimo matrimonio con Johnny Stompanato, un ejecutor de la mafia vinculado a Mickey Cohen, se desmoronó en 1958 cuando Stompanato fue encontrado apuñalado en la casa de Turner. El asesino, la hija de 14 años de Turner, Cheryl Crane, quien afirmó defensa propia después de que Stompanato la amenazara con una navaja. La muerte de Stompanato sacudió a Hollywood. Los medios pintaron a Turner como una víctima, pero persistían susurros de que el asesinato fue un golpe de la mafia. Los asociados de Stompanato alegaron que la negativa de Turner a casarse con él provocó el asesinato, una teoría respaldada por el hecho de que Stompanato llevaba en su billetera el pago de un asesino a sueldo la noche en que murió. La carrera de Turner nunca se recuperó del todo. Los estudios se distanciaron de la imagen de la mujer escarlata, y sus papeles posteriores carecieron del brillo de sus primeros triunfos. En su autobiografía, Lana, la dama, la leyenda y la verdad, Turner admitió que lamentaba haberse involucrado con Stompanato, llamándolo un demonio de mi pasado. El caso sigue sin resolverse, pero subraya cómo la época dorada de Hollywood estuvo ensombrecida por la violencia y la traición. La tragedia de Turner no fue solo personal, fue un microcosmos del lado oscuro de la industria. Joe Pesci. La carrera de Joe Pesci, como uno de los tipos duros más aterradores del cine, no nació en clases de actuación. Se forjó en las calles de Nueva Jersey. Creciendo en una familia de clase trabajadora, Pesci pasó su adolescencia observando a los mafiosos locales que frecuentaban el restaurante de su familia. Estos hombres se convirtieron en sus maestros involuntarios. El papel decisivo de Pesci en Goodfellas, en 1990, se inspiró directamente de su infancia. La escena de ¿Qué tiene de gracioso?, en la que su personaje, Tommy DeVito, aterroriza a un amigo, fue inspirada por un verdadero mafioso que Pesci conocía. Solía preguntar a la gente, ¿qué tiene de gracioso? Justo así, recordó Pesci en la revista Total Film. Su autenticidad no pasó desapercibida para los verdaderos. Henry Hill, el memorialista de Goodfellas, alabó la actuación de Pesci como 95% fiel a la realidad. Incluso Michael Francese, ex subjefe de la familia criminal Colombo, admitió que las interpretaciones de Pesci reflejaban a los hombres que conocía. El método actoral de Pesci se extendió a Casino, donde interpretó a un ejecutor de la mafia basado en Anthony Spilotro. Para prepararse, Pesci pasó semanas con los asociados de Spilotro, estudiando sus tics y patrones de habla. El resultado fue una actuación tan convincente que el propio hermano de Spilotro la llamó escalofriantemente precisa. Hoy, el legado de Pesci es uno de autenticidad inigualable. Sus personajes no son solo papeles, son cápsulas del tiempo de la edad de oro de la mafia preservadas en celuloide. Josh Brolin. El viaje de Josh Brolin, de surfista callejero a leyenda del cine, es una historia de redención. De adolescente en el sur de California, Brolin se unió a los Saito Rats, una pandilla de surf conocida por su inclinación a la violencia. Robábamos estéreos, vendíamos drogas y festejábamos mucho, dijo Brolin a The Guardian en 2018. Su descenso tocó fondo cuando fue arrestado por agredir a un oficial de policía durante una pelea en un bar. El roce de Brolin con la ley no fue solo una indiscreción juvenil, fue una llamada de atención. Frente a la posibilidad de ir a la cárcel, canalizó su energía rebelde en la actuación. Su papel destacado en Los Goonies mostró su talento para el encanto de tipo duro, una habilidad perfeccionada durante sus días de pandillero. En American Gangster, Brolin interpretó a Dennis Rodman, un policía corrupto enredado con el narcotraficante Frank Lucas. El papel requería que encarnara la ambigüedad moral de un hombre entre la ley y el crimen, una dualidad que Brolin comprendía íntimamente. El pasado de Brolin resurgió en 2018 cuando interpretó a Thanos en Avengers: Infinity War. Mientras promocionaba la película,
De vuelta a casa, bromeó. Al menos esta vez, soy el villano que todos ven venir. Su habilidad para transformar la oscuridad en arte sigue siendo su mayor superpoder,